Dios, buenas tardes, buenas noches. Después de 3 semanas, por aquí anduvo el ingrato virus, tus hermanitos estuvieron ahí indispuestos, ya pasó toda la tormenta, gracias a Dios. La palabra del Señor prevaleció, porque el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu iglesia, y nosotros somos iglesia. Básicamente el último jueves que tuvimos fue el 27 de agosto y hoy es 22 de septiembre. La última vez estuvimos con ustedes, continuamos con el liderazgo de excelencia y prometimos que íbamos a hablar sobre el apóstol Pablo, su discipulado y apostolado por Jesús durante 3 años en Arabia. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nuevamente tenemos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nuestros hermanos ya están bien. Gracias, Señor, que no pasó a más. Y gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra como usted lo manda, Señor. Sin restricciones, sin problemas y adelante, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, estamos activos, estamos dinámicos y deseosos de continuar con el liderazgo de excelencia. Aquí siervo, Julio Servil, ministro, y Iglesia Misionera Maranata Sacramento, Iglesia Misionera Maranata Nicaragua, Somotillo. Saludes. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Como decíamos, amados hermanos, ¿sabía usted que el apóstol Pablo fue discipulado por Jesucristo? 3 años en el desierto de Arabia. Si no lo sabía, pues hoy lo vamos a ver. Estamos en la continuación de los apóstoles, que es parte de los dones del ministerio. Gálatas 1:1 y después del 11 al 18. Siempre yo uso como una buena costumbre ser bibliocéntrico y cristocéntrico para que podamos nosotros entender y saborear lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y no hay nada más hermoso que su palabra misma. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la maltrataba. Versículo 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero versículo 15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre,
y me llamó por su gracia. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Veamos lo siguiente. El Señor había mandado a todos los discípulos y se les había recomendado que después que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, deberían de haber ido a todas las ciudades, a todos los rincones de la tierra de ese tiempo. Mucho tiempo había pasado, 38, 40 y tantos años, y los apóstoles todavía no salían de Jerusalén. Digo yo y pienso yo, no lo dice la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro? Que supuestamente era uno de los líderes principales. ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con Jacob, el medio hermano de Jesús? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con esos apóstoles? Yo estoy viendo en esta carta que está escribiendo Pablo que en cierta forma él está reclamando. No aprendió nada de los apóstoles antes que él. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que las columnas de la iglesia de ese tiempo andaban posiblemente escondiéndose, andaban posiblemente preocupados por su vida, ya que los romanos los perseguían, los judíos los perseguían. Y pienso yo, ¿será posible que el Señor dijo, qué barbaridad, les di poder y autoridad y no la usan? Me parece a mí que el Señor dijo, voy a provocar a estos muchachitos. Anduvieron conmigo 3 años y es hoy y están escondidos todavía en Jerusalén. Y yo sigo pensando, no lo dice la Biblia, voy a provocarlos con un varón que yo sé que ese sí va a hacer el trabajo. Porque sabe una cosa, Pablo antes se llamaba Saulo. Sí, Saulo es nombre hebreo, Pablo es nombre romano. Y desde el momento que Saulo tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, su vida cambió totalmente, de perseguidor a perseguido. Y aquí veo yo, el Señor lo entrena 3 años en Arabia. Luego dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo quien a mí me entrenó. Yo no fui escogido como apóstol por el dedo, no. Yo fui escogido por apóstol para los gentiles por el Jesucristo mismo. Y escucha una cosa, estamos hablando de Jesucristo resucitado. Fíjense bien, resucitado después de un tiempo. Es interesante. Aquí también da una información, Pablo, de sus características, de sus credenciales. Versículo 14, en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación. Y nosotros sabemos el gran trabajo que hizo Pablo. Yo diría que innovó las escrituras en ese tiempo para que nosotros pudiéramos entender la transición entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no, anduviéramos perdidos. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, la imagen del Dios invisible, Jesús. Hermanos, eso es maravilloso. No se pudiera entender mucho
del Viejo Testamento si no fuera por la mano de Saulo, que después fue Pablo. Dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios, Él no se da el crédito, Él glorifica al Padre. Y dice después, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto es una credencial única. Pablo sabe que fue escogido desde el vientre de su madre, igual que muchos profetas, igual que el profeta Moisés, igual que el profeta Jeremías, Isaías, Ezequías, hombres que fueron escogidos desde antes de nacer. ¿Qué más podemos sacar de esta información en Gálatas? Después que dice que le agradó a Dios y me llamó por su gracia, no dice por la ley, dice por su gracia. Interesante. Y dice revelar a su Hijo en mí. ¿Sabe usted lo que esto significa? Revelar a su Hijo en mí. Este hombre pudo ver lo que ninguno de los apóstoles que anduvieron con Jesús pudieron ver. Este hombre pudo ver más allá de su nariz, pudo ver desde Génesis hasta capítulo 13 de Romanos. ¿Saben por qué digo eso? Porque en capítulo 13 de Romanos Pablo habla del amor. Sí, denle una leidita para que me entiendan un poquito y me ayude a explicarle. Mira qué hermoso lo que más dice. Dice que en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni siquiera fue necesario ir a visitarlos, porque de ellos yo no aprendí nada. Sí, hermanos. Y esto es interesante, porque siendo Pedro, Mateo, Jacobo, ¿se acuerdan del monte de la transfiguración? Pedro, Juan, Jacobo, ahí estaban los tres mosqueteros. Ninguno de ellos pudo ver lo que vio Pablo, sino que fui a Arabia y volví de ver. ¿Qué fuiste a hacer a Arabia? Si Arabia es puro desierto, ahí fue donde fue revelado Jesucristo en él, para la gracia del Padre. ¿Qué más dice? Versículo 18, después de pasado 3 años, o después que él estuvo con Jesús 3 años, entonces subió a Jerusalén. Hermano, ya iba equipado y dotado de toda la artillería maravillosa que hoy disfrutamos de la mano de Pablo. Dice, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Interesantísimo. Esta es parte del apostolado, esta es parte de los dones del ministerio que hemos estado hablando. Y es uno de los ministerios, ministerio apostólico, que se dio en los primeros 100 años de la historia de la iglesia pionera. Uno les dice la iglesia primitiva. A mí no me gusta esa palabra. Yo, si hubiera escrito iglesia pionera, los hombres peones que comenzaron el gran avivamiento, los primeros 100 años de historia bíblica. Vamos a leer ahora el punto número 2, porque primero estamos hablando de los apóstoles, ahora vamos a hablar de los profetas. ¿Se acuerdan de que primero los apóstoles, después los profetas, después vienen los que enseñan? En esa parte estamos. Profetas, la ley y los profetas hasta Juan escribí yo, basado en 2 versículos. En el versículo de Mateo capítulo 11, versículo 13, porque dice, porque todos los profetas y la ley, fíjense bien, no dice y la gracia, sino y la ley, es decir, se establece una frontera, un límite.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí quedó. Es decir, Juan es el último profeta. Estamos hablando de Juan el Bautista. No estamos hablando de Juan el Apóstol. No estamos hablando de Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Estamos hablando de Juan el Apóstol. Perdón. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué aclaro yo esto? Porque fácilmente, como no estudiamos algunos, nos podemos equivocar. ¿Cómo sé yo que es Juan el Bautista y no Juan el Apóstol? Leamos Lucas 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, el último profeta que nosotros conocemos es Malaquías, Viejo Testamento, el último libro de la Biblia del Viejo Testamento. Entonces, de ahí a la venida de Jesús hubo un gran silencio, 400 años de silencio. Y luego, el primero que habló de las sendas antiguas que habían sido profetizadas por Isaías fue Juan. Entonces dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Muchos son los que queremos entrar, sí, pero pocos queremos tener esta responsabilidad de compartir la palabra. El Señor dice, y lo dijimos la semana pasada, cada uno de nosotros tiene un don. Así es. Y ese don es porque la semana pasada hablábamos de cómo el ministerio apostolado se fue dando a través del libro de los Hechos, y en el libro de Pedro decíamos que cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos uno. Vamos ahora a continuar con esta lectura de los profetas. Los creyentes ministraban bajo la unción del Espíritu Santo. Su principal interés y celo era la vida y pureza espiritual de la iglesia bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto se dio en Jeremías 31 al 33, que lo pueden leer en su casa, donde el Señor sinceramente y fácilmente explica que Él ya no va a poner sus mandamientos en tablas de piedra, sino en tu corazón y en mi corazón. La mayor parte de nosotros, llamados cristianos, nadie nos obliga a ir a la iglesia. Nosotros vamos por agradecimiento. Lo único y mínimo que nosotros podemos hacer es ser agradecidos. Y ahí se cumple Jeremías 31 al 33. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para dar el mensaje de salvación con prioridad a Israel. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor lo dijo, la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Así de sencillo. Y entonces, primeramente, el mensaje era para Israel. Como Israel rechazara a su Mesías por ignorancia, lo dice Oseas 4:6, y lo repito como un libro rayado: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mire, conocimiento. Y el Señor se refiere a las Escrituras, porque en las Escrituras, en el libro de Daniel, estaba bien claro que el Mesías vendría y que sería muerto.
Vaya a ver las 7 semanas, vaya a ver las 62 semanas, capítulo 9 de Isaías, versículo del 24, 25, 26. Pero ese es su trabajo. Yo estoy ahorita con liderazgo de excelencia. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18, vamos a leerlo. Hermanos, estamos hablando nosotros de los dones del ministerio. El ministerio. Para que la iglesia camine de acuerdo a lo que esté estipulado, escrito en las escrituras, tanto en el libro de Romanos, en el libro de los Corintios, como en el libro de los Efesios, se habla de estos ministerios. Veamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 18, porque aquí narra, aquí describe lo que los apóstoles hacían bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice así, versículo 14, Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, quiere decir que habían repuesto a Judas. ¿Y quién repuso a Judas? Matías. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, en esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Estamos hablando del día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en lenguas y cada uno escuchaba las maravillas de Dios en su propio idioma que habían nacido. Dice: como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué quiere decir la hora tercera del día? Cuando se habla en esta forma, usted súmele el número 6. ¿Por qué? A las 6 de la mañana comienza el día judío y a las 6 de la tarde termina. Son 12 horas. A las 6 de la tarde vuelve a comenzar el día judío y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, a la tercera hora usted le suma 6. ¿Y qué es? Son las 9 de la mañana. ¿Ok? Versículo 16. Mas esto lo que es dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel, hermanos? Joel dijo exactamente lo que aquí está pasando. Y vamos a continuar leyéndolo. Joel 2:28, miren lo que dice el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los judíos, no dice sobre los gentiles, dice sobre toda carne. Y ahí aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, ustedes pueden ver 16, 17 naciones que escucharon las maravillas y la palabra de Dios en su propio idioma. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Ya los judíos no eran los únicos escogidos o elegidos. El altar se había abierto para todos. Por eso el altar se desgarró desde arriba para abajo. Entonces, todos teníamos el derecho a la salvación. Digo derecho. ¿Sabe por qué digo derecho? Porque le puedo decir privilegio también. Un privilegio se pierde. ¿Sabe usted eso? A nosotros, aquí en los Estados Unidos, Sacramento, California, se nos permite manejar con una licencia como todos los países del mundo. Pero después de ciertas violaciones, usted pierde ese privilegio. El derecho no se pierde. Usted no pierde el derecho para respirar. Usted no pierde el derecho para vivir. Usted no pierde el derecho de la paternidad. Usted no pierde el derecho a la maternidad. Entonces, un privilegio se puede perder. Y alguien dijo, la salvación se pierde. Y un pastor inteligente dijo, la salvación no se pierde, el que se pierde es usted. ¿Qué más podemos decir? Estos versículos
son el apoyo, el soporte, hermanos, que nos da Dios por medio de las Escrituras en el libro de los Hechos, que narra precisamente eso, todas las acciones, todas las revueltas, todas las discusiones no pequeñas entre los apóstoles, entre los hombres de Dios. Y eso no tiene nada malo. Mucha gente se asusta que entre nosotros tengamos discusiones. Claro que tienen que haber, pero ¿sabe qué? No hay que discutir. Jesús es nuestro Salvador, de eso no hay discusión. ¿Qué más podemos decir? Dice aquí que en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, plural, no singular, no es un siervo en específico, somos todos. Y dice siervos y siervas, con S, no con C. Está hablando de mujeres, no está hablando del animal siervo. ¿Ok? En aquellos días derramaré de mi espíritu, y dice, y profetizarán. No dice, y hablarán lenguas, aunque en lenguas profetizaron también en el capítulo 2 de los Hechos. Esto es interesante, ¿por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros todavía no hemos entendido que la iglesia debe profetizar. Las lenguas, ¿qué tienen importancia las lenguas? Muchas personas creen que hablando en lenguas son muy espirituales. ¿Sabe qué es lo espiritual? El día que usted mira a un borracho, lo abraza y dígale que Cristo le ama. Mira a una prostituta caminando por la calle, salúdela con todo respeto y dígale, Cristo te ama. Eso es ser espiritual. ¿Sabe qué? Bajarse al nivel más pequeño para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 13 al 15. Estos versículos han sido seleccionados. Se lo repito y lo repito. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos. Y no hay nada más hermoso que su palabra. No filosofías de hombres, no lo que yo pienso, no lo que yo sueño. No, hermano, mi sueño se puede convertir en pesadilla, pero esto no le va a dar ninguna pesadilla. Le va a traer amor, gozo, paz, paciencia y muchas cosas hermosas. Hechos capítulo 3, del 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me llama mucho la atención porque Dios, a través de su palabra, siempre me menciona a tres grandes patriarcas: al papá, al hijo y al nieto. Papá Abraham, su hijo es Isaac y el nieto es Jacob. Dice, el Dios de nuestros padres. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas. Así es. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis. Hermanos, aquí estamos hablando del libro de los Hechos y posiblemente aquí está hablando Pedro, porque Pedro vio lo que le estaba pasando a Jesús. Aquí no habla Pablo, habla Pedro, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Quién era Pilato? El gobernador de Jerusalén en esa época. No era el piloto, como dijo un niño. No, Pilato. Dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, Pilato dijo, yo no veo nada malo en este hombre. ¿Por qué lo queréis matar? Y dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Sabe quién es el homicida? ¿Se acuerdan? Barrabás. Prefirieron a Barrabás, estos ingratos israelitas, que a su Mesías. Yo uso la palabra ingrato como una expresión, así que no se molesten conmigo. Dice, y matasteis al autor de la vida. Pero, ¿realmente podemos matar a Jesús si Él es el autor de la vida? No. Es
Esto era parte del plan de Dios, que Él tenía que morir por todos nuestros pecados para que se cumpliese la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero esa es otra historia. ¿Qué más podemos ver? Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sabe qué, hermano? Testigos de haber visto al Cristo desde Getsemaní hasta el monte de la Calavera. El Cristo muerto, el Cristo resucitado, el Cristo que ascendió, y estas son las características del apostolado para aquellos que se quieran llamar apóstoles. Actualmente lo usan muchas personas pretenciosamente. Yo soy apóstol de Jesucristo. Ingrato, si tú no tuviste el día de su crucifixión, tú no tuviste el día de la resurrección, tú no tuviste cuando Él ascendió, no pueden ser credenciales tuyas. No pretendas ser un apóstol, porque el Señor dice que en capítulo 24 de Mateo que van a haber 12 tronos. ¿En cuál te vas a sentar tú? En el otro trono. Ok, está bien. Hechos, capítulo 4, versículo 8 y 9. Aquí, hermanos, estamos hablando de lo que sucede y cómo cada persona está en el lugar que le corresponde de acuerdo al plan de Dios, no el plan del hombre. Miren lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense bien, se está dirigiendo directamente a Israel, pero me llama la atención que les dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hermanos, estamos hablando que Pedro se dirige al concilio, se dirige a los hombres que están supuestamente a ser gobernantes, y a los ancianos. La palabra anciano involucra muchas cosas, como el conocimiento, como la sabiduría, como los escribas, hombres que conocían su palabra. Pero ¿qué les pasó? Que no pudieron identificar a su Mesías, que tenían miles de años esperándolos. Hermanos, muy triste. Oseas 4:6, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dice, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Este fue una de las situaciones donde los apóstoles comenzaron su ministerio y se les cuestionaba por qué ellos seguían hablando de Jesús y por qué seguían sanando gente. Ellos tenían que seguir adelante y ellos tenían que continuar con el ministerio que se les había dado, que aparece en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante, acerca de la gran comisión. Seguimos adelante con el libro de los Hechos. Estos son los hechos de los apóstoles, donde manifestaron su ministerio y manifestaron los regalos del Espíritu Santo, regalos de sanidad, regalos de profecía, regalos de hacer milagros, regalos de hablar en lenguas y muchas cosas hermosas que venían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo equipó a la iglesia pionera muy bien, y en la medida que vamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que los dones, hay dones del ministerio, pero también hay dones del ministerio según la gracia, que muchos de nosotros quizás nunca hemos oído, pero aquí están en la Biblia y lo vamos a seguir compartiendo. Hechos, capítulo 21, versículo 4 y versículo 5. Y hallados los discípulos, dice, nos quedamos ahí 7 días
Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que nos subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos y acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén porque lo iban a maltratar, porque lo iban posiblemente a latigar, y Pablo dijo, por favor, no me estén hablando más así, porque pase lo que pase, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, que ya algunos lo conocemos. Esto se estaba dando en eso porque Pablo iba para Jerusalén. Nos vamos a brincar ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículo de 1 al 3. Estos versículos, repito, han sido seleccionados, y si usted mira la secuencia, se dará cuenta cómo los dones del ministerio se manifiestan en ellos en vivo y a todo color, bajo la maravillosa sombría del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, está hablando a los gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando uno no conoce a Cristo, cree que anda por el camino correcto, y al final nos damos cuenta que son caminos de muerte. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ya hablamos del anatema la semana pasada o en semanas anteriores. ¿Qué cosa es el anatema? El anatema puede ser bendición o puede ser maldición. El anatema es la parte del botín que le correspondía a Dios. Por ejemplo, cuando Moisés ganaba una guerra o cuando Josué ganaba una guerra, apartaban para el Señor las mejores reses para el sacrificio. Eso era anatema de bendición. Cuando apartaban el oro y la plata para ser utilizado en los utensilios del altar, eso es anatema. Pero si ese oro o esa plata alguien la tomaba para él, eso era una gran maldición. Entonces, por eso dice aquí que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, porque él no es maldición para nadie. ¿Y qué más? Si nosotros entendemos un poquito esto, dice más adelante, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, desde el momento que el Señor Jesús nosotros lo reconocemos como nuestro único mediador y salvador, Él es, o nosotros somos movidos por el Espíritu Santo. Este par de líneas se los pudiéramos explicar con más detalle, pero eso se lo dejo a usted. Si usted agarra un diccionario o agarra la palabra anatema, va a encontrar bastante referencia e información. Seguimos adelante. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Y miren la importancia que le pone Pablo a la palabra profetizar, porque anteriormente hablamos de esto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estamos hablando de edificación personal. Estamos hablando nosotros de nuestro crecimiento espiritual, pero también,
están llamando de Nicaragua. Espero que no sean problemas. Disculpe la interrupción. Ya les he dicho que he orado estos días. Pero dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hablamos de la edificación, exhortación. ¿Qué es exhortación, hermanos? Exhortación es un regalo que tienen algunos y Dios se los da por medio de su Santo Espíritu. La exhortación dice, de acuerdo al griego, que una persona que exhorta debe tener un alto grado de compasión, un alto grado de consolación y un alto grado, dice, de amor a las ovejas. Se ha malinterpretado creyendo que exhortación son regaños. Si usted va al griego, se va a dar cuenta que hay un error, porque la mayor parte de nuestros hermanos, por no saber estudiar o no estudiar las Escrituras, repiten lo que otros hacen. Si usted quiere exhortar, hágalo con amor, no con garrote. ¿Cómo le gusta que le hablen a usted? ¿A garrotazos o con amor? Yo sé que se entiende. Y dice, y consolación. Son estos tres atributos que nos da el Espíritu Santo para que los pongamos en práctica. Es primordial entender que los profetas del Antiguo Testamento son la base fundamental para comprender el ministerio profético de la iglesia pionera del primer siglo cristiano. Repito, la proclamación se escribe Nabi, que quiere decir compartir la palabra de Dios en público. Dice, la proclamación o proclamar el evangelio, del evangelio tenía como propósito edificación, exhortación y consolación. Estos son los regalos que Dios nos quería dar. Y por eso los traigo y los explico para que los podamos entender. Hay mucha información. Este es un breve cursillo. Y ya ven que son breves y ahí vamos varias lecciones. Esta es la número 9. Vamos a hablar ahora de evangelistas. Seguimos hablando de los dones del ministerio. Y los dones del ministerio están expresados en el libro de los Corintios. También está expresado en Romanos. Y aquí lo vamos repasando. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a hablar ahora de los evangelistas, que es el número 3. Yo tengo una nota aquí que dice, hombres valientes, comisionados, vienen de la gran comisión, para proclamar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. La palabra buenas nuevas, que se conoce también como evangelio, eran usadas en esa época como en nuestra época. Por ejemplo, te tengo una buena noticia. Tu primo José Manuel acaba de recibir una buena noticia, que va a tener un hijo. En ese tiempo se usaba esta expresión, y entonces el evangelio agarra esta expresión y nos la trae a nosotros, porque son muy buenas las nuevas de salvación, como la nueva noticia de un hijo que va a nacer o de una hija. Y aquí dice nuevas de salvación, oferta de poder y salvación a los perdidos, aún a costa de su propia vida. En aquel tiempo nosotros vimos uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban, que estaba siendo apedreado
por el Evangelio de Jesucristo. Y había un testigo que estaba cuidando la ropa de los que apedreaban, y ese testigo se llamaba Saulo. Es por eso que él dice que él era perseguidor de la iglesia. Y es por eso que Saulo, después de saborear la ley y tuvo un encuentro con Jesucristo en Damasco, saboreó la gracia. Y desde entonces ese hombre se convierte en uno de los grandes paladines de las Nuevas Escrituras, habiendo tenido un encuentro personal con Jesús, después que Jesús había resucitado. Muy interesante. Vamos a ir a Mateo 28, 19, porque le vengo hablando de la Gran Comisión, y aquí está escrito. Mateo 28, 19 dice: id, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Gran Comisión. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Ok? ¿Me avisan? ¿Me quedan 10? Perfecto. Me quedan 10 minutos. Vamos a sacarle jugo a estos 10 minutos. Seguimos adelante con el tema de evangelistas, el ministerio de evangelistas. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, aquí tenemos en vivo y a todo color a Esteban. Y así dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió para siempre. Hermano, esta era la época, este era el trabajo, este era el ministerio de los grandes apóstoles. Daban su vida por la palabra, hermanos. Actualmente a veces tenemos que traer a los hermanos amarrados al templo. ¿Cuántos saben eso? Sí, hermanos. Y vienen como que le están haciendo un favor a Dios. Qué falta de conocimiento. Oseas 4:6. Hermanos, los apóstoles establecían una nueva obra en cada ciudad. Ese era el ministerio misionero. ¿Qué es una nueva obra? Una casa, reunían hermanos, compartían la palabra y nacía una iglesia. ¿Cuántas personas deben haber para que se vea mi iglesia? Posiblemente unas 30 personas. Dicen que 15 personas todavía es una pequeña misión. Pero realmente el Señor no dice eso. Dice que si nos juntamos usted y yo, 2, ya somos iglesia. Y la palabra del Señor prevalece sobre cualquier ley. Gloria a Dios. Entonces dice, los apóstoles establecían una nueva obra en cada ciudad. El Nuevo Testamento, entre otros, menciona a Felipe, el evangelista, conquistador de Samaria, acompañado de señales, milagros, sanidades y liberación de espíritus. Hermano, ponga atención a esto. La Biblia dice que Felipe, el evangelista, así dice la Biblia, es la primera vez que el Señor menciona a alguien como evangelista. ¿Y sabe usted que Felipe fue uno de los 7 que servía a las mesas de las viudas? Escuche usted, para servir a las mesas de las viudas griegas se necesitaba estar llena del Espíritu Santo. ¿Qué más ahora, hermanos? Que le servimos a un Dios, que tenemos que compartir la Santa Cena, que tenemos que subirnos a la plataforma de la adoración y la alabanza. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Nuestros vestidos tienen que estar limpios, no manchados. Y yo sé, hermanos, que hay iglesias que usan la plataforma de adoración hasta para bailar cumbias. Hermanos, eso no debe ser. Así de sencillo.
Dice que Felipe, el evangelista, conquistador de Samaria, y era acompañado de señales, milagros, sanidades y liberación de espíritus. Hermano, ese es el poder que nos da el Espíritu Santo para que usted y yo impongamos manos sobre los enfermos, impongamos manos sobre las personas que están poseídas por espíritus demoníacos. Ese es el poder que el Señor nos da para que haya liberación de espíritus, sanidad divina, para que haya profecía, para que haya, hermanos, los 9 dones del Espíritu Santo. Discernimiento de lenguas. Discernimiento. La iglesia tiene que buscar el discernimiento. No ande buscando las lenguas tantos. El discernimiento, usted va a saber cuando está con una persona qué clase de persona es sin que nadie le cuente el chisme. Sí, hermanos, ese es el poder que nos da el Señor por medio del Espíritu Santo en el caso que usted trabaje, sea parte o maneje un ministerio. Cualquier ministerio, hermanos. Seguimos adelante. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 4 y 5. Y yo les repito, cada versículo escrito aquí ha sido seleccionado con un propósito de abrirnos la mente, de entender mejor y de poder apreciar el mensaje que nos da el Señor por medio de su palabra a través de los apóstoles. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, las buenas nuevas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime. ¿Qué significa esto? Todos juntos, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Un hombre sencillo, un hombre que lo único que él tenía era amor a la obra. ¿Cómo lo usó Dios? Yo le pongo el conquistador de Samaria, porque fue un hombre que poderoso en palabra. ¿Y sabe qué? No era de los grandes apóstoles, era un humilde apóstol del Señor. Hechos 8:12 al 17. Y con esto terminamos, para luego la próxima semana continuar con este hermoso curso o cursillo de la excelencia, del liderazgo de excelencia. Hechos 8:12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el sinvergüenza, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sorprendido, maravillado. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles que tenían el colmillo amarillo. Con esto lo que quiere decir es que ya Pedro y Juan ya eran más sazones. Y en este caso Esteban pues estaba en sus primeros pasos. Qué hermosos los primeros pasos cuando el Señor se manifiesta en un hombre humilde, y habían milagros, habían señales, habían sanidades, liberación de espíritus. Esto es bien hermoso, hermanos. Si a usted no le toca, pues necesita ponerse algo ahí para que lo toque. Esto es maravilloso. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí vienen los del colmillo amarillo, ya hombres
macizos, seguros y poderosos en la palabra. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No dice que hablaron en lenguas. Por tanto, las lenguas no es un simbolismo de recibir el Espíritu Santo. Las lenguas es uno de los regalos número 8. ¿Sí o no? Entonces, porque todos quieren hablar en lenguas, ¿sabe qué? Mejor vaya a la calle, sea humilde, gane almas para Cristo. Con esto vamos a terminar, para que la próxima semana vamos a continuar con los dones del ministerio, del evangelismo, y vamos a ver un poquito más de Felipe el evangelista. Entonces, vamos a continuar aquí. Hoy es 22, ¿verdad? 22 y 7, 29. Yo siempre me proyecto así, aunque la última vez se nos pasó la mano por el ingrato COVID. Gloria a Dios. Con esto vamos a terminar y la próxima semana vamos a estar estudiando o leyendo Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Y ahí vamos a terminar el ministerio de evangelismo y vamos a entrar al punto número 4, que son el ministerio de los pastores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos de esta parte y poder continuar más tardecita con el libro de Isaías, capítulo 38. Sí, ¿verdad? 38. Oremos. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, nuevamente venimos a usted, Señor, con un corazón humilde, buscando, Señor, tu rostro, buscando la sabiduría, buscando el entendimiento. Yo quiero entender lo que usted quiera que yo entienda y no lo que yo quiero entender, mi Señor. Porque si yo entiendo lo que usted quiera que yo entienda, entonces mi mente, Señor, va a estar dispuesta, sensible al Espíritu Santo, y yo podré entender tu palabra de una manera sencilla, de una manera simple, algo hermoso y humilde y no complejo y soberbio. Padre precioso, te damos gracias, Señor, nuevamente por este hogar que se pone a la orden de mis hermanos Saúl y Lilia. Y Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. Y Señor, en el nombre de Jesús, te decimos amén y amén. Gloria a Dios.